Exhortamos a los que están por radio que llamen al 787-720-4713 para su petición de oración. Tenemos que orar por personas que necesitan salud. Nos llaman pidiendo oración por una niñita de 11 años que fue atropellada en Bayamón. Se llama Chantal Cruz, está en intensivo. Y piden oración por ella y por el muchacho que la atropelló, porque el muchacho entró en shock y también lo tienen hospitalizado. Está en centro médico, ambos. Me dicen que mi hermano Mickey que nos ayuda en la escuela bíblica con el micrófono, ¿verdad?, para que la gente pueda hablar, pues tiene una fiebre bien alta, se lo llevaron a emergencia. Y también tenemos a nuestro hermano Kelvin, ya está hospitalizado, ¿verdad?, una convulsión que le dio, vamos a ver qué está pasando. También por doña Lucy Rivera Arocho, la mamá de Verónica, está hospitalizada. El suegro de Rey Camps, padre, también está hospitalizado. Y tantas otras personas que puedan necesitar salud. Y de hecho, la palabra que vamos a compartir en esta hora tiene que ver con la oración. Nosotros creemos que Dios está en su trono y la oración cambia las cosas. Así que si usted tiene alguna carga, alguna situación, hoy, escuche bien, hoy hay una bendición de Dios para nosotros. Mira un momento al que está al lado tuyo y dile, oye, cualquier problema que puedas tener, la enfermedad que puedas estar pasando, tiene fecha de expiración. Amén. Les invito a ir a la palabra. Vamos al libro de Santiago, vamos a la epístola de Santiago. Esa epístola está casi al final de la Biblia. Usted pasa el libro de Apocalipsis, pasa primera, segunda y tercera de Juan, pasa primera y segunda de Pedro, y ya rapidito ahí se va a encontrar con el libro de Santiago. Si lo busca de atrás hacia adelante es más fácil. Quiero leer en el capítulo 5, los versos 13 al 18. Santiago capítulo 5, versos 13 al 18. Y en este texto vamos a mirar una receta que Dios tiene para las aflicciones y las enfermedades. Todos pasamos por aflicción, por alguna enfermedad en algún momento, por alguna situación difícil. Y hoy tenemos una receta que nos da la palabra del Señor para esto. ¿Lo tienen? Santiago capítulo 5, versos 13 en adelante dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Señor, te adoramos y te damos gracias. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Porque estamos juntos en armonía en esta mañana. Señor, permite que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú le envías en esta hora. Que mientras estamos hablando en esta mañana tu palabra poderosa, sea tu voz, sea tu espíritu, tocando mentes y corazones en este lugar. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti. Si alguien no te conoce, que esta hora sea hora de salvación. Si alguien está cautivo de alguna atadura, sea libertado por tu poder, Señor, y como una señal de tu misericordia en medio de nosotros. Te suplico que extiendas tus manos y obres salud, repartas portento y prodigio en la vida de cada hogar y cada familia que está aquí representada. Se ha hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar si quiere dejar su Biblia abierta ahí, porque queremos reflexionar sobre este texto de Santiago capítulo 5, que si usted recuerda, casi todos los cultos de oración en esta casa, que son los martes, nosotros tocamos esta palabra antes de hacer la oración por las personas que puedan estar enfermas. Y lo hacemos no como un ritual, sino que lo hacemos como una realidad que Dios nos llama a orar los unos por los otros. Y vamos a ver las muchas bendiciones que Dios tiene para repartir en medio de esta congregación y a todo Puerto Rico también y a aquellos que están al alcance de nuestra voz. Pero mira cómo empieza ese texto. Este texto nos dice a nosotros que debemos orar en todas circunstancias. Eso debe ser la primera opción que debe tener cualquier persona, hablar con Dios, pedirle a Dios. Yo recuerdo hace unos años, y perdonen a aquellos que ya conocen el testimonio, pero lo tengo que repetir para beneficio
de aquellos que nos están escuchando por primera vez. Hace unos años atrás pasamos por alguna aflicción con nuestra familia, digo, han habido varias, pero una de ellas yo recuerdo que es que vivíamos en un lugar en Río Piedra, se mudó frente a nosotros en esa urbanización un propagandista médico independiente. Propagandista médico independiente significa que no trabaja con una casa farmacéutica, pero estaba en el negocio de las drogas sin licencia. Eso es un propagandista médico independiente. Y entonces, el hombre, suena bien, ¿verdad? Suena elegante. Tipo tenía visión de hace más de 20 años de eso. Hoy en día estaría chévere el tipo con todo lo que está pasando en Puerto Rico. Pero lo cierto es que este hombre tenía unas costumbres raras, llegaba a ciertas horas, él agarró aquella casa, la desbarató, la hizo nueva, pero también tenía unas prácticas ocultistas y tenía unos caracoles y unas cosas de madrugada. Y un día discute con el vecino del lado. Y en la discusión lo amenaza. Le dice, yo a ti te voy a dar para abajo. Y al pastor ese que vive al frente también. Ese era yo. Yo no sabía nada. Yo le di, viene el vecino, todo esto me lo cuenta el vecino, viene en crisis y me dice, mira, pasó esto, me pasó esta cosa. Entonces él había tenido como una visión de que algo salía de la casa de él y venía hacia la casa de él, de la del vecino, hacia él. Era como algo maligno. Y dice, y yo quiero que tú me traigas a casa un culto de los aleluya. Le dio miedo. Y yo, bueno, tranquilo. Y cuando él me cuenta eso, yo le digo, ¿y qué tú le dijiste? Y dice, no, él salió con esa amenaza. Así que yo me puse aprensivo. Habíamos pasado hacía poco por un asalto que nos habían asaltado. Y uno se queda como aprensivo, ¿no? Uno entra en lo que dice esta palabra, aflicción, en molestia, en sufrimiento, en tristeza, en angustia moral, en inquietud, en preocupación. ¿Quién no tiene algo de eso? Fíjate lo que dice esa palabra. Aquí empieza diciendo Santiago 5, ¿está alguno afligido? Piensen, ¿qué te ha afligido a ti? ¿Qué te tiene cargado? ¿Qué preocupación, qué problema pueda estar fluyendo que está fuera de tu alcance, está fuera de tu control? Tú no puedes hacer nada. Así que nosotros los niños estaban pequeños, yo me acuerdo cuando estaban pequeños, era la preocupación, el tipo entraba y salía a unas horas medias extrañas, ya yo sabía que él estaba en el narcotráfico, así que yo empecé a orar. Y entonces él hacía sus reuniones y sus cosas, de hecho él preparaba una comida, la sacaba y la botaba por una alcantarilla, él ponía comida y como que se la ponía a sus deidades y a sus cosas, y yo recuerdo que empezaba con aquella cosa, era un ruido como de unos caracoles, era como una caja y los tiraba. Y yo entonces que yo dije, pues déjame empezar a meterle desde acá con la bazuca del espíritu. Empecé a orar. Y entonces ponía música bajita, cristiana, bajita. Y el tipo le daban unas cosas y él tenía que salir, salía de esa casa y salía para afuera. Y se iba. No podía soportar esa adoración. Y dije, te tengo. Y empecé a hacer dos cosas. Empecé a reclamarlo para Dios. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo lo alcance. Que tú lo arropes, que tú lo bendigas, que tú lo conviertas, Señor. Y tú sabes, empiezo con esa oración y digo, Señor, y envíame ángeles. ¿Por qué? Porque yo predicaba por toda la isla, era una época que yo estaba de evangelista para arriba y para abajo, le estoy hablando de los años 90, era una situación bastante difícil, y yo quería, Señor, envíame ángeles, porque yo había leído, se puso de moda aquel libro de Billy Graham, que era de Los Ángeles, otro del pastor Buck de Los Ángeles, gente que había tenido experiencia con ángeles, y yo decía, Señor, envíame ángeles, yo no he visto ninguno en casa, pero aunque sea algo, tú sabes. La palabra lo dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La Biblia tiene una angelología poderosa y no es que uno dependa de ángeles porque uno depende de Dios, pero Dios envía a sus emisarios. Y según Balaam vio a uno con una chuela de vikingo en la mano, en Números capítulo 11, yo dije, Dios, mándame 2 o 3 de esos para bregar con este tipo. Nada, pasa el tiempo y yo recuerdo que tengo esa preocupación y voy a un retiro de jóvenes. En el Centro Genesaret de Carolina, uno de los recursos estaba terminando su conferencia, yo llegué temprano, me senté atrás a esperar que me tocara mi turno. Y cuando él dice, vamos a orar todos, nos arrodillamos, cada uno en su silla, ahí orando, y él empezó a orar por gente, la persona no sabe lo que está pasando, y viene, yo recuerdo que viene hasta donde yo estoy, me pone la mano encima, empieza a orar, y en aquella oración, yo recuerdo cuando este hombre dice en esta oración, mira siervo, no temas, ¿acaso crees tú que puedes cuidar tus hijos como los cuido yo? Anda y no temas, me soltó esa palabra. La oración, yo empecé a orar y la oración te permite llegar a donde la razón no te deja llegar.
O sea, la razón te llega hasta un sitio. Un ejemplo, Éxodo 14. El pueblo va, se para frente al mar y ¿qué dice la razón? No podemos cruzar. Necesito un bote, necesito un dinghy, necesito un barco, necesito algo para irme por encima del agua. ¿Y qué hizo Dios? Le dice a un anciano de más de 80 años, levanta esa vara, levantó la vara y Dios abrió el mar. Eso lo hace la fe con la palabra de Dios. O sea, la razón me deja acorralado, pero la fe me deja cruzar más allá del problema que yo pueda tener. Y Dios te está diciendo esta mañana que no temas, porque no importa cuál sea tu crisis, no importa cuál sea tu dolor, vamos a echar mano de la fe y vamos a orar y decirle, Señor, yo tengo esta situación, yo tengo este problema y yo necesito que tú te manifiestes en mi vida. ¿Cuántos creen que eso es posible? Pasó el tiempo, era cuando se hacían muchos carjackings. Yo no sé si usted se acuerda, en los 90, 91 por ahí. De hecho, había un box squad de los carjackings. Y los vecinos siempre estaban escondidos en ese lugar porque habían hecho 2 carjackings en la casa, es en la calle. Tú llegabas a tu casa en tu carro y te encañonaban para quitarte el carro. Había un negocio de piezas de carro bien increíble. Lo cierto es que cuando yo voy una tarde, cuando subo la cuesta, que estoy llegando a mi casa, están los vecinos afuera. Parecía un pasadía. Yo dije, aquí ha pasado algo. Hermanos, Dios envió ángeles. Cuando yo llego a casa, me dicen, mira lo que ha pasado aquí. Dios envió un marullo de ángeles que tenían jackets azules que decían ATF, DEA, FBI. Aquello fue glorioso porque le metieron un operativo al hombre, se le metieron allí, se lo llevaron enredado a él. Bueno, aquello fue un operativo espectacular. Yo me lo perdí. Pero cuando yo llegué estaba la calle despejada. Dios obró. ¿Cuántos creen que es posible? Entonces, ¿por qué yo te traigo este testimonio? Porque me dice Santiago capítulo 5 y verso 13, ¿está alguno afligido? ¿Hay algo que te está robando la paz? ¿Hay alguna situación que puede estar ocurriendo que tú no puedes hacer nada? Que lo único que puedes hacer es esperar. Que lo único que tú puedes decirle, Señor, tú sabes que tengo esta situación y yo no puedo hacer más nada. A veces esas dificultades nos acorralan tanto que nos ayudan a mirar para el cielo. A veces esas dificultades nos ayudan a confiar en Dios de verdad. Y Dios te está diciendo en esta hora, si hay alguien aquí que tenga alguna aflicción, vamos a orar. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Estos primeros versos me dicen a mí que número 1, en toda situación nosotros vamos a orar. Y no oramos como una cuestión de ritual, no oramos por una cuestión de rellenar un programa. Lo hacemos porque necesitamos hablar con Dios. ¿Y qué dice el texto si alguien está enfermo? ¿Qué cosa debe hacer un enfermo? ¿Qué dice el verso 14? Léalo conmigo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Ya sabe que si está afligido hay que orar. 2. Pero si alguien está enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, ¿qué? En el nombre del Señor. 2 cosas tiene que hacer esa persona. 1, congregarse. Congregarse es bueno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está él. Puede estar en tu casa también, claro que sí. Pero dice que cuando nos congregamos juntos, es como mirarlo a la luz del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos ¿qué? Juntos en armonía, porque es como el buen aceite que desciende sobre la cabeza, baja sobre las barbas del sacerdote Aarón, cubre sus vestiduras sacerdotales. Dice, es como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Dios. Aquí viene la bendición. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Hay bendición en esta mañana, en este lugar, porque aquí hay gente que ha venido en el nombre del Señor a reunirse, a adorar y bendecir su nombre. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando eso ocurre, en ese lugar se desata una bendición, porque hemos venido en su nombre. Acuérdense que la autoridad es dada al cuerpo, que es la iglesia. Y uno de los errores que se han cometido en este tiempo es mirar pastores, mirar sacerdotes, mirar gente que Dios usa, creyendo que la autoridad está ahí. Dios les da una responsabilidad, pero la autoridad es dada a la iglesia. La iglesia es la que tiene autoridad. La cabeza es Cristo, el fundamento es Cristo, y tú y yo somos cuerpo de Cristo. Por tanto, somos investidos con poder de lo alto. Eso es lo que pasó en Hechos capítulo 1 y verso 8, que el Pentecostés cuando le dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Cuando llega el capítulo 2 dice que estaban todos sentados, unánimes, y de momento entró un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
No fueron nada más que los apóstoles, no fueron los líderes, fue todo el cuerpo. Así que hay poder de Dios en medio de su pueblo. Amén. El problema es que lo tenemos que usar y a veces no se está usando. Así que el enfermo se congrega y dos, le tiene que pedir a los ancianos de la iglesia que oren por él y le unjan con aceite en el nombre del Señor. Pero ¿qué deben hacer esos ancianos? Mírelo, bueno, el efecto de la oración, verso 15. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Varias cosas vamos a ver aquí en el verso 15 que hay que hacer por los enfermos. ¿Qué deben hacer los ancianos de la iglesia? Número 1, orar sobre el enfermo. 2, ungir a ese enfermo. Vaya a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Nosotros creemos que la palabra tiene muchos textos que narran esta experiencia. ¿Y por qué ungirlo con aceite? Porque es algo normal en la vida de la iglesia. No es que sea algo mágico el hacerlo de esta manera, pero cuando usted va al Evangelio según San Marcos capítulo 6 y usted mira ahí los versos 12 y 13, cuando Cristo los envía, desde el verso 10 dice, donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Si en algún lugar no los reciben ni los oyen, salgan de allí, sacudan el polvo debajo de sus pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y escuche bien. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los discípulos ungían gente. Pero yo no puedo mirar algo en la Escritura y copiarlo por copiarlo, porque si miro en el modelo de Cristo, yo todavía no encuentro un texto donde Cristo ungiera gente con aceite. Pero hubo a uno que le escupió la cara. A otro hizo lodo y se lo untó en la cara. A otro le puso la mano encima y lo tocó. A otro no lo tocó, porque lo importante no es el método, lo importante es el que sana, es él. A otro decía, vino un centurión y le dice, Señor, quiero que sanes a mi criado. Y él le dice, pues vamos para tu casa. Y él le dice, no entres en mi techo. Yo no soy digno de que tú entres bajo el techo de mi casa. Di la palabra y eso va a ocurrir. Y Cristo dice, wow, yo no he visto en todo Israel más fe que la que tiene este centurión de Roma. Fe, la fe es importante. La fe la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tener fe si no escuchamos palabra de Dios? ¿Cómo vamos a escuchar fe si no recibimos esa palabra de Dios? La fe es por el oír y ese oír de la palabra es lo que fortalece nuestra fe. Por eso es que tenemos que escuchar palabra de Dios. Por eso es que a Josué se lo dicen en el capítulo 1 y verso 8, le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces haces prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 4 cosas hacen los ancianos: orar sobre el enfermo, ungir al enfermo, escuche bien, invocar el nombre del Señor, porque ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Mire cómo lo dijo San Pedro, el apóstol Pedro, que dicen San, bueno, así están en los evangelios, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro dijo en Hechos, vaya a Hechos un momento, capítulo 4. Mire lo que dice en el capítulo 4, el líder de los discípulos. Dice ahí, capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando él confronta a sus jueces que lo están juzgando, porque habían ministrado al cojo y Dios había sanado al cojo, él les dijo estas palabras: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Por eso es que en la manifestación de una iglesia que adora a Dios, adora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Y Filipenses lo dice, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que nosotros invocamos el nombre del Señor y dice, y el 4 punto es hacer una oración de fe. Mire cómo lo dice Santiago capítulo 5, ¿verdad? Dice, verso 15, y la oración de fe, ¿qué? Salvará
al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán ¿qué? Perdonados. Esto es bien interesante porque cuando yo miro Santiago, por favor, capítulo 1, versos 6 y 7, dice, bueno, verso 5, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vuelvo otra vez, si alguno tiene falta de sabiduría, todos tenemos falta de sabiduría. Sabiduría desde el punto de vista de esta palabra es vivir para Dios. No es una sabiduría que yo almaceno conocimiento. Nosotros tenemos un concepto de sabiduría que es griego, del nous, de conocer, de almacenar y de saber. Eso no es lo que se refiere aquí. La sabiduría bíblica es que yo obedezco a Dios. Hago las cosas como Dios dice. Eso es ser sabio. Y aquí dice, si a alguien le falta eso, pídale a Dios que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Pero pida con fe, verso 6. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Lo repito, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. En otras palabras, cuando oramos con algún propósito específico, estamos orando creyendo que Dios lo puede hacer. Yo no puedo dejarme llevar por lo que veo. Por eso es que dice, no andamos por vista, sino por fe. Tú puedes ver algún pariente tuyo que está atado en el alcoholismo, está atado en el vicio. Tú lo miras y dices, wow, tiene una cara de 80 grados prueba, no hay manera. Tú sabes, tranquilo, no importa lo que tú veas. Tú vas a orar y decir, Señor, él no nació así, libértalo. Señor, yo te pido que ese deseo que él tenga por el alcohol, quítaselo del corazón. Que si el cuerpo se lo pide, tú le rompas esa adicción por medio de tu Espíritu Santo. Que ese pariente mío que está metido en el corillo, equivocado, en el punto de droga, en el problema que tenga, ponle en el corazón salir de ahí, sácalo de ahí, inquiétalo en la mente y en el corazón. Mira su manera de pensar, que tu palabra entre como una espada y corte lo enfermo que está en él. Hágalo creyendo de que Dios lo puede hacer. Dios tiene poder para hacerlo. Y dice esta palabra, hacer una oración ¿de qué? De fe. ¿Y qué hace esa oración de fe? Mire lo que dice el verso 15. 3 cosas hace. Salvará, levantará y recibirá perdón. 3 cosas hace. Salva, levanta y perdona. Por eso es que hay que orar con fe. La fe te deja llegar a donde la razón no te deja llegar. Estuve haciendo una visita en un hospital recientemente. Voy por el pasillo, veo una familia afuera llorando, estaban llorando, en crisis. Le dijeron, esta persona la vamos a dar de alta, te la llevas para tu casa porque no hay más nada que hacer. Un cáncer que viene corriendo hace un tiempo. Y wow, pues nada, ¿qué tú vas a hacer en una circunstancia así? La ciencia dice eso. Entre los dones de sanidades que Dios pone los médicos. Ellos llegan a su límite. Y yo llego allí y decía, Dios mío, la persona ya ha aceptado a Cristo como su único y eterno Salvador, o sea que cuando parta de esta tierra va a la presencia de Dios, pero está la parte del deber que dice esta palabra. ¿Hay alguien enfermo? Oren, únjanle con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Tenemos esas 2 cosas. Hemos orado por muchas personas y no se sanan, y otros se mueren, y otros se sanan, y o sea que eso está en la soberanía de Dios. Mi deber es orar para que Dios obre. El problema de Dios es sanarlo, lo mío es orar. Yo hice mi parte y yo sigo caminando. Así que llego allí, y me perdonan los que han oído este testimonio antes, pero le di el testimonio de mi mamá. Cuando mi mamá le dio cáncer de pulmón, los médicos nos reunieron, dijeron, mire, vamos a operarla, tiene esta condición, va a durar 6 meses a lo sumo. Así que a mamá la operaron. Cuando termina la operación, el médico nos dice, miren, yo quiero que usted sepa que le dijimos 6 meses, pero creo que es menos, quizás 4, porque no pudimos sacar todo. Tenía parte detrás del esternón, hizo unas explicaciones, y nada, darle radio, darle quimio y esperar a ver lo que sucede. Así que eso es lo que decía la ciencia, eso es lo que racionalmente se ve, eso es lo que los resultados dicen y sostienen, y tú tienes que manejar esa realidad. Pero nosotros le decíamos, Dios, pues, dale un break a la vieja. Hay una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y yo le creo a Dios. Se había convertido todo el mundo menos la vieja mía. Así que pasaron los 3 meses, pasaron 4 meses,
Pasaron 5 meses, pasaron 6 meses, pasaron 7 meses, pasó un año, mamá no se murió. En el segundo año era cuando me habían nombrado a mí al apelativo y estábamos en el Tribunal Supremo para la ceremonia. Había que subir unas escaleras en espiral que hay allí que son un poco difíciles. Y subiendo la escalera le falla una pierna a mamá como que, y gracias a Dios pues la agarramos ahí. Y ella dice, es que esa pierna me molesta, yo tengo un problema. ¿Y qué pasa? Pues se lleva a hacerle los estudios. 2 años después de esa operación de cáncer de pulmón, resulta que el cáncer le había subido a la cabeza y tenía un tumor, era un tumor. Y eso le estaba afectando su movimiento de la pierna. Así es que se lo descubren, bueno, pues vamos al proceso de oración. Y ella daba este testimonio bien tremendo. Dice, cuando ustedes fueron a orar temprano de madrugada, que me iban a operar ese día, que ya me tienen en la camilla, oraron por mí y cuando me están llevando, tan pronto abrieron para el área de la operación, yo empiezo a escuchar una música. Y era un coro bien bonito, era un coro bien bonito, era un coro bien bonito. Dice ella, me siguen poniendo todas las cosas para dormirme, estoy ya ahí. Ellos no saben que yo los estoy escuchando. El médico, cuando estoy allí, está el neurocirujano, está el anestesiólogo, y el anestesiólogo le dice al neurocirujano, a rayo, qué grande es ese tumor. Ten cuidado y no mates a esa señora sacando ese tumor de ahí. Él le contesta campechanamente y dice, no, yo sé lo que yo estoy haciendo, ten cuidado tú con la mezcla que le estás dando para dormirla, no la mates con la mezcla tú. Mamá está escuchando eso. Y mamá, sí, para los cirujanos que estén por ahí sepan que el paciente los está escuchando, ¿saben? Entonces, mamá dice, yo los veía a todos que tenían su mascarilla, pero se me acercó uno que no tenía cara, pero tenía alas. Y me dijo, tranquila, que quien te opera soy yo. Entonces, mire qué interesante. Mamá dice, yo dejo de escuchar la música cuando abro los ojos en el intensivo. Mamá tenía que tomarse unos medicamentos, mamá se levantó de allí. Siempre hubo el problema de la pierna porque al sacarle, el médico dice que cuando abrieron, que sacan, sale el tumor, en lo que ellos llaman encapsulado. Salió completo, no hubo que hacer más nada, no hubo que darle radioterapia, no hubo que darle quimioterapia. Cuando dijeron que duraba 4 meses, ya íbamos por 2 años, una segunda operación. Mamá se levanta, mamá empezó a caminar con un andador y le empiezo a darle este testimonio a esta hermana para que sepa que una cosa es lo que dice la ciencia y otra cosa es lo que ocurre. Después de esa operación, mamá, pasan 5 años. En el camino se convierte y no muere de cáncer, muere de un derrame. O sea, Dios en su misericordia le extendió la vida a ella. Si lo hace con ella, lo puede hacer con cualquiera. En la Biblia se narra de un rey que va a un profeta y le dice, mira Ezequías, te vas a morir, prepárate que te vas a morir. Te queda tanto, te vas. Ya Dios dice que lo tuyo se acabó. Y dice la Biblia que Ezequías recibe esa palabra, se voltea en su cama, empieza a pelear con Dios. Y le dice, pero es que me faltan cosas por hacer. Y Dios, cuando el profeta se está yendo, yo no sé si estaba en el parking, Dios le habla al profeta. Le dice, mira, vete otra vez a donde él, porque él me ha pedido una extensión de tiempo y yo se la voy a dar. Y le dio 15 años más. O sea, Dios es soberano. O sea, la oración hizo algo, impactó algo, movió algo. Él habló con Dios y Dios le dio ese antojo. Hay una ciudad que está en Nínive. Hay un profeta que le mete un juicio y le dice, Dios los va a barrer porque ustedes están en la poca vergüenza. Y dice el texto en Jonás capítulo 3 que el rey, que era el más bandido de todos ellos, dice, vamos a meternos con Dios a ver si Dios nos escucha. Y la Biblia dice que toda esa ciudad oró y que Dios cambió la sentencia de juicio y le dio un break. Yo no sé qué problema tú puedas estar teniendo, pero la Biblia me dice a mí que la oración tiene efecto, que Dios puede hacer un milagro en tu vida, Dios puede hacer algo poderoso. Lo que parece ser un juicio, lo que parece ser algo, un acorralamiento, deja que Dios trabaje con tu acorralamiento, deja que la fe que tú puedas poner en Él haga un impacto y cambie las circunstancias. ¿Cuándo creen que eso es posible? Mire, pero hay que orar con fe. ¿Qué dice Mateo capítulo 17? Vamos a Mateo capítulo 17. Y qué bendición en esta mañana. Aquellos que nos están escuchando a través de la radio pueden llamar y pedir oración. Aquí hay un grupo en los teléfonos recibiendo su llamada. Queremos hacer esta oración. Mira cómo dice Mateo capítulo 17,
Los versos 14 al 21 es un incidente donde los discípulos le habían ministrado a alguien y no pasó nada. Dice el verso 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, delante de Cristo, y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Lunático es una expresión para tú decir, es un enfermo mental, ¿verdad? Lunático es como, según esté la luna, así está la persona. Así, ese era más o menos el trasfondo que se decía. Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. O sea, trataba, lo que tenía en su mente, trataba de matarlo, dice. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Yo quiero que usted sepa que nadie sana a nadie, solo Dios lo hace. Dice, respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa. Cuando habla de incrédula y perversa, dice, no tienen fe, y encima de eso están haciendo las cosas mal. ¿Hasta cuándo yo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Tráiganmelo para acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque yo les digo a ustedes que si tuvieran fe como un granito de mostaza, y eso es como el grano, ese grano es un poquito más grande que un grano de una... ¿Usted ha cogido un ajucito dulce? De esos redonditos, usted saca la semillita que tiene adentro. Poquito más infladito que eso, es un grano de mostaza. Y él le dice: si usted tuviera fe como un grano de mostaza, así de pequeño es, usted le diría en ese monte: pásate allá, y se pasará, y nada le será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Y yo sé que hay teólogos por ahí diciendo que en unos manuscritos más antiguos no aparece la parte del ayuno y la oración, y que eso usted lo puede quitar de ahí. Pero otras partes de la Biblia sí dice que hay que orar y que hay que ayunar. El ejemplo de Cristo, se metió 40 días en oración y ayuno en el desierto. Y cuando él terminó esa experiencia, el que vino a darle el examen fue el diablo. Yo quiero que usted sepa eso. Y él los reprendió con la palabra. Le dijo: escrito está. Tenemos el ejemplo que lo predicamos el domingo pasado en el primer culto. Me perdona esta congregación, porque en el segundo culto trabajábamos una palabra para los padres de la escuela bíblica. Pero lo único que yo veo que los discípulos le piden a Cristo en los evangelios cuando le dice enséñanos, fue enséñanos a orar. Porque la vida de oración de Cristo le llamó la atención a los discípulos. Y siempre que el Señor entraba en unas temporadas de oración, después lo que se desataba era una manifestación de poder para todo lo que iba a hacer. Por eso hemos convocado a la iglesia para que 40 días que empezaron en julio pasado, julio 7, terminan en agosto 16, de oración y ayuno en esta casa. En las casas, aquí en el templo, se abre el templo de 8 a 5 de la tarde, vamos a estar orando 40 días, hemos publicado una guía de oración que está disponible por el internet, también la podemos imprimir para que usted la tenga, porque cada día tiene un motivo de oración, además de la oración personal o la petición que usted pueda tener, hay una guía que te dice, vas a orar por esto, y te da los textos, los pasajes que vas a usar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no retorna vacía. La palabra de Dios es una espada que entra y corta lo enfermo. Es la manifestación de Dios. Por lo tanto, cuando tú oras palabra sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre la situación que sea, estás hablando la autoridad que Dios ha establecido y estás orando conforme a la voluntad de Dios. Un ejemplo, dicen los salmos: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue. Eso lo que significa es que hay una promesa de Dios y tú le tienes que creer a Dios y vivir como justo y decirle: Señor, aquí está la mesa de mi casa, y algo va a pasar, que va a haber pan sobre tu mesa. Le sueltan al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. No importa lo que esté pasando, no importa lo que tú estés viendo, hay una promesa de Dios. Y yo reclamo esa palabra de Dios sobre mi vida. Yo reclamo esa palabra de Dios sobre mi familia. Amén. Así que esa oración, dice el verso 15, salvará al enfermo, lo levantará. Y ese levantará tiene que ver con muchas cosas, porque las aflicciones tumban a uno. Las aflicciones pueden poner a uno en una condición bien difícil. Y yo reclamo en esta hora que sea una enfermedad mental, sea una enfermedad física,
la misericordia de Dios venga sobre cualquier persona que esté al alcance de esta palabra. Uno de los errores que se metió en el pueblo, que los discípulos lo demuestran en Juan capítulo 9, es que ellos van con Jesús caminando y ven un hombre que es ciego de nacimiento, dice el texto. Y empieza la reflexión, ven acá, el tipo nació ciego, y le dicen a Cristo, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que él haya nacido ciego? Porque hay gente que dice, es que hay enfermedades y hay situaciones que le ocurren a la gente porque se lo merece o se lo buscó. Mire, sí, hay enfermedades que uno se las busca. Si usted, por ejemplo, entra en una conducta desordenada sexual, se va a llevar una enfermedad venérea. Usted no nació con eso, pero le ocurrió. ¿Por qué? Porque su vida pecaminosa lo llevó a eso. Gente que en sus desastres empiezan a jugar con sustancias y empiezan a meterse alcohol y empiezan con un descontrol y no todo el mundo está controlado. Hay gente que empieza a beber socialmente, después se empieza a quedar con eso y empiezan los jueves y después, antes eran los viernes, el viernes social. Cuando yo me criaba hablaban del viernes social y eran locos con los viernes. Ahora beben hasta los martes y beben un lunes también. Y si ven acá qué es lo que está pasando, es todo un descontrol. Entran en una situación donde vienen otras enfermedades a causa de su conducta, de lo que están practicando y lo que están haciendo. Y otro les llega una enfermedad porque la verdadera causa de estar enfermo es que antes de estar enfermo tienes que estar ¿cómo? Así que todo el que esté sano aquí cualifica por una enfermedad. Porque este cuerpo se deteriora, en serio, este cuerpo se desgasta, este cuerpo le da catarro, le da lo que sea, porque este no es el cuerpo que va a entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, cuando le está pasando algo a ese, dice, pero es que este nació ciego. Así que, ¿hizo algo él? No podía haber hecho nada porque nació ciego. Como un niñito que estamos orando por él, tiene 9 meses de edad, tiene una leucemia. ¿Qué va a haber hecho ese bebé? Nada. ¿Sus padres hicieron algo? Cristo le dice, ni él ni sus padres hicieron nada. Lo que le está pasando, dice, es para que la gloria y la misericordia de Dios vengan sobre él. Así que yo no sé si tú te buscaste tu problema, no sé si es hereditario, porque dicen, no, lo que pasa es que estamos predispuestos. Hay familias que tienen una predisposición para alguna enfermedad. Vamos a orar hoy por eso. Vamos a orar para que eso se revierta en el nombre de Jesús. El hecho de que mi abuelo fuera diabético y el viejo mío sea diabético y yo sea diabético, mis nietos no van a recibir eso en el nombre de Jesús. Yo creo que eso puede ser revertido. ¿Cuántos nos ponemos de acuerdo para decir, vamos a dar esa batalla en el nombre de Jesús? Amén. Pero hay algo más interesante. Quiero remachar este aspecto de la fe. Vaya a Mateo 21. Y es bien importante que nosotros obedezcamos a Dios, haciendo lo que Dios nos manda en esta palabra. Oramos los unos por los otros y oramos por los enfermos. Mateo 21, versos 18 al 22 dice, por la mañana volvió a Cristo a la ciudad y tuvo hambre. Un Cristo hambriento. Vio una higuera cerca del camino. Fue hasta la higuera y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Eso es una oración de fe. Lo voy a poner con otro ejemplo cotidiano de lo que tú puedas tener. Como cuando yo me crié, yo era un poquito inquieto y tenía un problema yo recuerdo en 3er grado, cuando yo llegaba al salón, las pizarras estaban llenas. Habían 2 pizarras llenas con unos párrafos y tú entrabas al salón y la maestra te decía, copien. Y arrancaban aquellos chamaquitos, y yo no podía copiar como los otros nenes. Ahora ya yo sé que es que yo tenía un problema neurológico de destrezas motoras finas, así es que se llama eso ahora. Y antes era diferente. Y tú sabes, pues yo no podía copiar como los demás nenes. Así que como yo tenía ese problema neurológico, pues Dios me dio la bendición de poder copiar al maestro, imitar al maestro. Yo imitaba al maestro, a la maestra. Por eso es que tú ves inquieto en el salón, que sea un poquito payaso, tiene inteligencia y está compensando su problema. No es que el chamaquito te quiera hacer la vida difícil, es que él trae algo que en lo que madura neurológicamente y llega el día que va a escribir, porque va a escribir y va a escribir.
En lo que madura neurológicamente, pues hay otras áreas que se desarrollan un poquito más. Y a mí me pusieron en un curso de caligrafía. Todavía me queda el callo aquí. Yo tenía que llenar libretas y libretas y libretas y libretas. Pero nunca se me olvida que mi mamá nunca se dio por vencida. Yo aprendí las tablas de multiplicar cantando con mamá en el balcón en un sillón. Y empezó esa memoria. Y ella me miraba y decía, yo no me voy a quedar con ese diagnóstico de lo que te están diciendo. Y lo que te quiero decir a ti es que una oración de fe es que aunque tenga esta condición, yo le pido a Dios, le suplico a Dios que desate una bendición de Dios. Pero eso usted ve que en ocasiones cuando oramos por los niños le decimos, Señor, llénalos de sabiduría, llénalos de inteligencia, dales entendimiento, dales discernimiento, dales dicción, capacidad de ver más allá de los documentos, que puedan redactar, dale idiomas. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos creen que eso es posible? Así que una oración de fe no es que tú niegues lo que te está pasando, es que tú lo miras de otra manera. Que tú sabes que tiene un problema con la adicción, yo lo veo libre en el nombre de Jesús, yo lo veo limpio en el nombre de Jesús. Llamo las cosas que no son como si fueran. Eso es orar con fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. ¿Qué dice Santiago capítulo 5 y verso 16? Ya sabemos que el beneficio de orar con fe es que hay salvación, que Dios lo levanta y si ha cometido pecado, Dios lo perdona. Verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho y esta parte hay que trabajarla bien porque tiene que ver con el perdón. Mire, una de las evidencias, la evidencia de que hay amor en la iglesia es que oran los unos por los otros. A mí sí me importa lo que te está pasando. Eso de que yo vengo aquí y empiezo a cantar, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios, eso aquí no se canta. Ese coro está prohibido en esta casa. Porque a mí sí me importa lo que tú has venido. Yo le pido a Dios bendición sobre tu vida. Yo no le pido a Dios que te hagas religioso. Yo no le pido a Dios que te hagas un aleluya. Yo lo que le pido a Dios es que su gloria venga sobre ti. Que tú entres en relación con Él, porque tan pronto tú entres en relación con Él, todas las áreas de tu vida comienzan a entrar en el orden de Dios. Así que empieza a llamar las cosas que no son como si fueran, conforme a esta voluntad soberana de Dios. Lo otro, además de que es evidencia del amor de Dios en medio de nosotros, el orar los unos por los otros, dice que en la iglesia, que los hermanos confiesan sus pecados y sus errores delante del Señor, es una iglesia que crece en santidad cuando hay confesión de ofensas entre los hermanos. Les voy a dar una clave que va a trabajar tremenda. Vaya a Mateo capítulo 18 y esto va a bendecir su casa, su familia, su relación con sus hijos. Vaya un momento a Mateo capítulo 18, verso 15. Si usted agarra esta receta bíblica, algo hermoso va a ocurrir. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Vuelvo otra vez. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. No lo humilles en público. No le saques los trapos en la cara frente a la demás gente. Eso es entre tú y él. Recuerdo, esto le pasa a mucha gente que se casan y empiezan recién casados a ajustarse. Viene esta muchacha y llama a la mamá. Mami, me pasa esto y esto y esto con él. Y allá la sierva de Dios le dice, pues ponte a orar porque tu pai era igual. ¡Pam! Y le tira el teléfono. No, espérate, hay que orar. Claro que hay que orar. Pero habla con él. Una mujer sabia le tiene que decir a su esposo cómo ella se siente, qué ella piensa, qué ella cree, qué le da temor. Todo eso. Y algunas se callan pensando que él lo sabe. No lo sabe. Si no se lo dices, no lo sabe. No asumas que él lo sabe. Por eso es que lo dice en Génesis. Cuando Dios vio al hombre solo, no le dio un bufete de abogado que lo asesorara. Cuando Dios vio al hombre solo, no le dio un corillo, le hizo ayuda idónea. Pero es una mujer sabia, entra en ese secreto de Dios y Dios le muestra y Dios le revela. Y ese discernimiento que Dios le ha dado a las mujeres, cuando se alimenta con esa palabra de Dios, lo que sale de su boca orienta a su casa y su familia. Amén. Por eso es que siempre la primera palabra en familia va dirigida a la mujer. Proverbios 14, la mujer sabia edifica. La necia destruye. Cuando tú miras Efesios y miras Colosenses, primero le hablan a la esposa. Así que el hablar, el decir,
es importante, y Cristo viene y nos dice a nosotros como iglesia, nos dice, oye, si tu hermano hizo algo contra ti, ve y dile, mira, hiciste esto, pasó esto, ¿qué pasó? Ataca el hecho, no la persona. Le vas a decir, mira, pasó esto. Tú no le vas a decir, tú eres un insensible o tú eres esto, porque rápido pones la persona a la defensiva, pero tú tienes que enfocar el hecho y decir, mira, pasó esto, ¿qué pasó aquí? Amén. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos dicen, vamos a echar mano de esto? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros. Miren los dos componentes, para que seáis sanados. Y Dios quiere repartir sanidad en esta mañana, en este lugar. No solamente sanidad física que tú puedas tener, la sanidad en las emociones, la sanidad en la mente. Tenemos mucha gente que las cargas las aturden, las cargas los ponen en una situación bien difícil. La competencia que está habiendo en medio de este tiempo, que es bien competitivo, la gente quiere ¿verdad? Competir y lucir bien y nadie quiere cometer errores. Yo recuerdo un caso que yo atendí empezando en la judicatura. Vinieron a buscar una orden para una joven. Era una persona que trabajaba en la banca. Tenía una reunión de la junta de directores de esa entidad. Esa persona tenía que hacer una presentación en esa junta, una persona brillante. Fue a la junta, se sentó, empieza la reunión y la persona dice, con el permiso, voy al baño, vengo ahora. Él fue al baño y pasó un rato y no llegaba, y pasó un rato y no llegaba, y cuando van al baño la persona estaba en blanco. O sea, su mente estaba como en blanco, aturdida, hubo que buscar una orden para ayudarla, para estabilizar, y todo el resultado final de la cosa era que la carga, la tensión, la presión profesional le causó ese episodio que a cualquiera le puede pasar. Estamos en una sociedad donde la gente quiere aparentar una perfección que no hay que aparentar porque no existe. Que quieres aparentar unas cosas que no son, y Dios te está diciendo en esta mañana, acércate a mí con tus temores, acércate a mí con tu aflicción, acércate a mí con tu crisis. Yo estoy dispuesto a escuchar tu clamor. Mira al que está al lado tuyo y dile, vamos a orar los unos por los otros. Dile, vamos a orar los unos por los otros. Dile, no te des por vencido, no te rindas. Y aprovecha y dile, yo te pido perdón si algo te he hecho. Díselo, aprovecha ahora. Y yo te pido perdón en lo que te he hecho. Díselo, aprovechen ahora los matrimonios que están uno al lado del otro. Míralo a los ojos, dile, perdóname. Dile, perdóname todas las que te he hecho. Díselo ahora. Ahora míralo y dile, sí, te perdono. Dile, te perdono todas las que me has hecho. Amén. Confesaos las ofensas unos a otros para que seáis. Padre nuestro dice en una parte, y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos. El perdón que Dios me da, te lo dice a sí mismo, si tú no perdonas, tú tienes un problema de perdón. Si no perdono, me amargo. Y si yo me amargo, tengo una raíz de amargura. Y hay amarguras que son un nido donde se sientan enfermedades. Que una de las causas de tu enfermedad puede ser que hay algo que no has perdonado y tan pronto lo perdones, eso se tiene que ir. Amén. Así que en esta hora tú vas a decir, Dios, yo necesito sanidad. Señor, yo te suplico que tú me sanes. Yo te pido que tú visites mi casa y que le des cordura en la mente y en el corazón a mi familia. Dice el texto y cierro con esto. Los versos 17 y 18, búsquenlos ahí, de Santiago capítulo 5. Fíjense que siempre tocamos este texto los martes. Los hermanos que vienen los martes a la oración lo saben. Aquí hay otra cosa poderosa que nos dicen estos versos. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Está diciendo, este hombre era de carne y hueso como tú y como yo. Oró fervientemente que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró Elías, el cielo dio su lluvia y produjo su fruto. ¿Por qué dice eso esta parte del texto? Está diciendo que todos los creyentes estamos llamados a orar y que todos somos iguales delante de Dios. No tienes que ser una super persona santa para orar. Tú y yo, como estamos, podemos orarle a Dios. Para que vean varios ejemplos, hay una mujer que está en 1 de Samuel capítulo 1, que el marido tenía una un amante. Bueno, corteja no es una mala palabra, me perdonan los de la radio, los hermanos que nos están viendo por internet.
Y él con esa tenía hijos y con su esposa no tenía hijos. Y el tipo era tan sensible que le decía a ella, pero si yo te quiero a ti más que a 10 hijos. Y le daba los mejores regalos, pero ella tenía una crisis. Y dice el texto, me gusta mucho, que ella ora, empieza a orar y empieza a decirle a Dios, Dios, yo me siento así. Y el pastor la mira. Y como la ve arrodillada, hablando, pero no se escucha la voz, el tipo pensó que ella estaba borracha. Y él le hizo un acto de maltrato religioso. Le dijo, mira, estás en día, digiere tu vino, mujer. Y lo que le contesta Ana, le dice al pastor, no. Lo que pasa es yo por la magnitud de mis congojas. Por el dolor tan brutal que yo estoy viviendo, yo estoy aquí, pero yo no estoy borracha. Wow, entonces el pastor dice, espérate, pues que Dios te conceda lo que tú estás pidiendo. Y dice el texto que lo que quiero que usted vea es que ella se arrodilló con un dolor emocional en su corazón, por la magnitud de sus congojas. Ella tenía una vida de familia que estaba en crisis, y Dios la oyó. Y dice el texto, cuando sigue leyendo, y se acordó Jehová de Ana y la bendijo. Lo que quiero traer con esto es que no importa cómo tú te sientas en esta mañana, abre tu corazón y dile, Señor, tú sabes que yo me siento así. Señor, tú sabes que yo tengo este coraje. Señor, tú sabes que esto me pasó de esta manera. Señor, tú sabes que yo me quiero desquitar y no he podido y estoy esperando el momento. Todo eso se lo puedes decir a Dios y Dios te va a decir, déjame a mí, yo voy a obrar, yo voy a trabajar. Algo poderoso viene sobre tu vida. ¿Por qué cita Elías? 3 cositas de Elías, y ponga esa nota por ahí. Primera de Samuel, capítulo 19, versos 1 al 18. Es que huía de Jezabel. O sea, tenía miedo. ¿Cuántos aquí hemos tenido miedo? Número 2, sufrió una depresión porque se metió en una cueva y no quería salir de ahí. Y se quedó dormido 2 veces con una depresión crónica. Usted se lee Primera de Reyes, capítulo 19, y usted va a ver un profeta de Dios deprimido. Y a pesar de su depresión, Dios se mete para bendecirlo. Y lo tercero del texto es que le dio un síndrome de que él pensaba que era el único que estaba bien con Dios, porque él dice ahí, me persiguen, han matado a tus profetas y yo soy el único que queda. Y lo repite en el verso 10 y lo repite como en el verso 18, yo soy el único que queda. Y Dios les dice, tú no eres la única Coca-Cola en el desierto, yo tengo cajas y cajas y cajas de esto. Yo voy a levantar 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. O sea, Dios toma ese ejemplo en Santiago y nos dice, a pesar de tus miedos, a pesar de tus depresiones, a pesar de que tú te estés rindiendo en tu fuero interno, creyendo que Dios se olvidó de ti, aunque te creas el mejor de todos, Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan con tu casa, algo poderoso va a pasar y tú no te vas a rendir, porque la oración depende en última instancia de la misericordia y la gracia de Dios. Hebreos capítulo 4 dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para encontrar ¿qué? Misericordia y oportuno socorro. No importa lo que haya ocurrido en tu vida, tú le vas a decir, Señor, hoy es mi día, yo me presento delante de ti. Señor, aquí yo estoy delante de ti, yo necesito que tú me suplas cordura en la mente y en el corazón. Que no importa la cadena en mi familia que haya ocurrido lo que haya ocurrido, yo sé que tú libertas mi casa en el día de hoy. Vicio, tiniebla, te vas de mi casa, miedo, te vas de mi corazón, angustia, no me vas a dominar, porque yo sé que el Dios Todopoderoso está conmigo. Habrá alguien en esta mañana que dice, esa palabra es para mí. Yo necesitaba escuchar eso, de que Dios está atento a mi clamor y a mi súplica, y que no importa cómo yo esté, yo puedo hablar con Él. Habrá alguien hoy que pacta y dice, yo pacto con Dios. Yo pacto con Dios en este día. Yo me rindo delante de Él. Qué bueno, ahí donde están, pónganse en pie ahí donde está. Tú le vas a decir, yo me pongo en pie. Yo pacto con Dios, yo le creo a Dios. La oración no depende de las ganas que yo tenga. La oración no depende de cómo yo me sienta. La oración depende de la gracia y la misericordia de Dios, que te escucha a pesar de tus dolores y de tus crisis. Y tú les vas a decir, Señor, saco para afuera lo que tengo. Y estos dolores yo los saco para afuera, aquí yo estoy. Como Ana, que con enojo y congoja estaba arrodillada ahí y tú la escuchaste. Y yo tengo mi crisis y tengo mi problema y tengo mi situación. Y hay cosas que yo sé que yo no controlo. Señor, ayúdame a perdonar. Yo tengo que acabar de soltar esto ya en el nombre de Jesús. Yo no quiero que la amargura sea
el perfume que yo tenga. Señor, yo renuncio a esa amargura en el nombre de Jesús. Y renunciando a esa amargura, yo sé que va a haber sanidad en mi casa. Soltando esa amargura, ese dolor y esa crisis que pongo delante de ti, yo sé que esta enfermedad se va, este síndrome se va, se desata tu gloria sobre mí. Yo confieso mi pecado, me arrepiento y alcanzo misericordia en esta hora. Gloria a Dios. Habrá alguien que dice, mira, por primera vez en mi vida, quiero rendirle mi corazón a Dios, quiero estar en comunión con Él. Acepto a Jesucristo como mi único y eterno Salvador. Habrá esa vida en medio nuestro que por primera vez dice, yo agarro ese perdón de Dios, esa misericordia de Dios. Si esa persona está aquí, por favor, venga un momento aquí al altar, yo tengo que orar por usted. Habrá alguien que por primera vez en su vida dice, yo quiero recibir el perdón de Dios. Yo quiero dejar esa carga delante del Señor en esta hora. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en tu lugar y a tu favor. Si hay esa persona, pues por favor, venga un momento al frente, voy a orar por usted. Si no, oramos por todos estos que estamos de pie, diciéndole, Señor, yo pacto contigo en esta hora. Voy a orar por mis hermanos que están aquí. Oraremos los unos por los otros. Y yo sé que tú vas a bendecir mi vida y aquellos por los cuales voy a orar. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Qué bueno, qué bendición. Qué bendición. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor. Porque podemos orar por los enfermos, por los que están en angustia, en aflicción. Por otros, Señor, que tienen situaciones de carga, de tristezas y preocupaciones. También por otros que tienen problemas de salud. En esta hora oramos y reclamamos y suplicamos y te imploramos que repartas sanidad, que repartas prodigio. Enfermedad, te vas de esta vida en el nombre de Jesús. Dificultad, pierdes poder sobre esta vida en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que tú oigas nuestro clamor en esta hora, que desates y repartas salvación, que levantes al que esté cautivo en esta hora y que repartas perdón en medio de tu pueblo. Gracias por esta muestra de amor, de orar los unos por los otros. Y te pido, Señor, que a pesar de nuestras debilidades como Elías, tú escuches el clamor de tu pueblo y confirmes esta palabra, repartiendo fe en medio de tu pueblo y que podamos llamar las cosas que no son como si fueran, sabiendo que tienes misericordia de nosotros. Se ha hecho este milagro, se ha hecho este prodigio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor.